verso 36 hasta el verso 50. Hoy nos vamos a aventar 14 versículos. Vamos a aventar un montón en este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Entonces dice así la bendita palabra, dice Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando y que es una pecadora. Verso 40 dice: y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Sí, di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Y cuál de ellos entonces lo amará más? Verso 43. Supongo que aquel a quien él perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Verso 45. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Verso 47. Pero por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Verso 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Verso 50. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, entonces este es el pasaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Simón el fariseo y la mujer pecadora. Desde que entramos al capítulo 7 hemos venido viendo acontecimientos. Vimos la fe del centurión, ¿verdad? Que era esa fe que asombró al Señor Jesús. Vimos la resurrección del hijo de la viuda. Y después vimos que las dudas de Juan, ¿verdad? Que llegaron con el maestro a preguntarle si verdaderamente él era el Mesías o esperaban a alguien más. Pero en esta multitud donde está el Señor Jesús, donde llegaron los discípulos de Juan, hay un grupo de personas, fariseos, escribas e intérpretes de la ley. Y pues estas personas, hermano, hablando acerca de la ley, ellos tenían un conocimiento amplio de las escrituras. Pues ellos eran los que interpretaban la ley, ellos eran los que enseñaban a los demás. Los fariseos eran personas muy religiosas. Ellos demostraban su apariencia, su santidad con su manera de vestirse. En su manera de vestir, ellos impulsaban cierta imagen ante los demás, diciendo que con esa manera que ellos se vestían, ellos eran agradables delante del Señor. Y entonces el Señor Jesús termina su charla con ellos, ¿verdad? Con esta multitud.
Y no sé si en ese grupo, tal vez terminando el Señor Jesús la reunión, la Biblia no dice, pero déjenme un poquillo ahí echarle de mi imaginación. Y pienso que después que termina la reunión, se acerca Simón con el Señor Jesús y le dice, oye, te invito a comer a mi casa. ¿Qué día tienes tiempo que puedas tú llegar a mi casa y echarnos un café tal vez? O no tomarían café, no sé. Pero algo lo invitó, ¿verdad? O a lo mejor una copa de vino, porque acuérdense que en el pasaje anterior lo acusaban de bebedor de vino, ¿verdad? De comelón. No sé a qué lo invitaría, pero lo invitó a su casa. Y el Señor Jesús, no sé si no querría ir, porque aquí en esta versión que nosotros tenemos, el capítulo 1, el verso 37 dice, había en la ciudad 37, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Pero la versión, la Reina Valera dice, y le rogaba que comiese con él. Entonces no sé si el Señor Jesús le decía, mira, es que no tengo tiempo, la agenda la tengo bien apretada. Y a tal vez aquel le decía, mira, hazme un tiempecito ahí, hazme un espacio en tu apretada agenda, hazme un espacio. Hasta que lo convenció y el Señor Jesús decide ir a la casa de Simón. Entra a la casa de Simón, se sienta. ¿Están todos comiendo en la mesa? Haga esta imagen. Están todos comiendo, están todos sentados ahí en la mesa comiendo, están platicando, no sé cuál sería la conversación que ellos están teniendo. Y de repente entra una mujer a esta casa. No sé cuál sería la costumbre en estas reuniones que cualquiera se podía colar a una casa, ¿verdad? Porque sí que era una casa particular, más sin embargo la mujer, o no sé si sería conocida de Simón, que llegó, que estaba familiarizada con la familia, pero dice que entró a la casa. Y estando el Señor Jesús sentado, ella entra. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando ella entra, todo se asombra de la clase de mujer que entra a esa reunión. Porque tenía una fama. Hay unas versiones que dicen que era de mala fama, dicen algunas versiones. Aquí mi versión dice que era una mujer pecadora, pero algunas versiones dicen que era de mala fama, que no gozaba de buena fama, a lo contrario de Simón. Simón gozaba de buena fama entre los demás. Lo veían como un hombre piadoso, un hombre religioso, que cumplía con los ritos de la ley, que cumplía con todo lo que la ley decía. Más sin embargo, esta mujer era una mujer de mala fama, no tenía buena reputación dentro de los del pueblo, y esta mujer es la que llega a esa reunión. Entonces, hermano, como subtítulo de este tema dijimos que el título era ¿cómo? El perdón que produce amor. Pero tenemos aquí un subtítulo, y el subtítulo es la gracia que transforma el corazón. La gracia que transforma el corazón. Porque nada, hermano, va a transformar nuestros corazones más que la gracia soberana de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este pasaje, hermano? Porque este pasaje Lucas lo dejó con un propósito. Acuérdense que en el capítulo 1, cuando empezamos a leer Lucas, ¿cuál fue el propósito que le escribió el doctor Lucas a Teófilo? Dice que escribo para que sepas con exactitud la verdad. Entonces, Lucas, este pasaje lo deja con un propósito. Mostrar que el amor verdadero nace del perdón divino y no del mérito humano. Ese es el propósito de este pasaje en el cual nos vamos a descubrir el día de hoy. Mostrar que el amor verdadero nace del perdón divino y no del mérito humano. Porque eso es lo que los fariseos tenían. Ellos creían que el amor de Dios, que el perdón de Dios se obtenía por méritos humanos. Que de a medida que ellos se esforzaban, así Dios más los iba a tomar en cuenta. Y no estamos muy lejos de la realidad de lo que se enseña el día de hoy. A eso vamos a llegar más adelante.
Entonces, como introducción a la predicación, hermano, no todos los que están cerca de Jesús lo conocen. Hay una gran diferencia entre religión y gracia. Este pasaje revela esa diferencia con claridad entre la gracia y la religiosidad. Vamos a llegar a esa parte. Jesús en casa de un fariseo. La presencia de una mujer pecadora. Un contraste deliberado establecido por Cristo. Estos son los 3 puntos que se dan en esta casa. Jesús entra en la casa de un fariseo. La presencia de una mujer pecadora entre este grupo. El amor genuino hacia Cristo es resultado del perdón soberano de Dios, no el esfuerzo humano. Esta es la idea que nos presenta este pasaje. Lo vuelvo a leer. ¿Cuál es la idea central del pasaje? El amor genuino hacia Cristo es el resultado del perdón soberano o el perdón obtenido de Dios, no del esfuerzo humano. Esta es la idea que nos presenta el pasaje. La gracia de Dios, el perdón al pecador, produce un amor verdadero que se manifiesta en adoración, humildad y obediencia. En esto, si podríamos resumir este pasaje, hermano, lo resumiríamos en estas palabras. La gracia de Dios, el perdón al pecador, produce un amor verdadero que se manifiesta en adoración, humildad y servicio. Y entonces, ahora sí, entramos a los puntos que nos conciernen el día de hoy. El primer punto que vamos a ver al día de hoy es: la religiosidad sin gracia produce orgullo espiritual. La religiosidad sin gracia produce orgullo espiritual. Para que entendamos, cuando decimos gracia, hermano, es ese don que recibimos de parte de Dios para nuestra salvación. Entonces, miren, dice, volvemos a leer el pasaje, Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer la que lo está tocando que lo está tocando, que es una pecadora. Entonces le decía: llega esta mujer, hermano, de muy mala fama, no goza de buena reputación entre aquella ciudad o aquella región donde ella vive. Pero más sin embargo, ella había recibido algo que Simón no había recibido. Ella había recibido la gracia de Dios en su vida. La gracia de Dios había llegado a la vida de ella. Y cuando ella llega con el Señor Jesús, hermano, ella llega con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque ella sabe, hermano, de dónde
que Dios la ha sacado. Ella sabe qué es lo que Dios le ha perdonado. Entonces ella no encuentra una forma cómo expresar su gratitud. De hecho, nosotros cantamos un canto, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo he de expresar mi gratitud? No, hermano, no hay cómo expresar lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo que esta mujer, hermano, está reflejando en este acto que ella está haciendo delante del Señor. Más sin embargo, a lo lejos está un hombre de brazos cruzados, viendo, hermano, así con incredulidad, viendo la actitud del Señor Jesús y diciendo para sí, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando. Un profeta se daría cuenta. Este hombre nos está engañando, haciéndose pasar por un profeta. Más sin embargo, hermano, la mujer sigue a sus pies. A ella no le importa qué es lo que el fariseo está pensando, a ella no importa lo que el religioso está pensando, a ella no le interesa lo que el mundo está opinando. Ella lo que quiere es expresar lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Imagínense, hermano, no sé cuál sería la actitud del hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín, de la cual vimos en días pasados. Ya lo iban a sepultar, hermano. No sé cuánto tiempo llevaría de muerto. Mas sin embargo, hermano, cuando el Señor Jesús le dice, a ti te digo, levántate. ¿Cuál sería su actitud de aquel joven, de aquel muchacho a los pies del Señor Jesús? Pero cuando alguien no ha recibido un milagro de parte de Dios, hermano, no sabe qué es la gratitud. Entonces es la actitud de Simón el fariseo. Está a lo lejos, él está viendo al Señor Jesús y su razonamiento, hermano, cae en que este hombre no es profeta. Entonces veamos el inciso A. Simón representa la religiosidad externa. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la religiosidad externa? Porque él creía que él agradaba a Dios con sus ritos, se me fue la palabra. Con sus rituales, con sus ceremonias rituales que él hacía. Porque este hombre estaba acostumbrado, hermano, a hacer sacrificios. Este hombre, como era un buen fariseo, un buen judío, hermano, él hacía lo que la ley le indicaba. Él era uno de los que ayunaba 2 veces a la semana, como lo indicaba la ley. Él cuando llegaba de la calle, hermano, era un hombre que se lavaba las manos porque había recibido contaminación. Él cumplía con todos esos ritos. Y él pensaba que eso era lo que Dios buscaba. Invitó a Jesús, pero no le honró. Él pensaba que con su religión honraba a Jesús. Y en este inciso tenemos 3 puntos, aquí los tengo. Invitó a Jesús, pero no le honró. Observa el pecado ajeno e ignora el propio. Eso es muy dado en la religión. Entonces, tengamos cuidado, hermano, y no vayamos a caer en una actitud religiosa. El primero, hermano, que no aprendamos a honrar a nuestro Señor. Que no aprendamos a darle la honra que Él se merece. Y el segundo, hermano, estar observando continuamente el pecado ajeno y no observar el nuestro. Y en esto, hermano, yo creo que casi todos copiamos de ese pie. Yo creo que, hermano, muchos cojeamos de ese pie en observar los errores del
enfrente de nosotros. Son así como la paja del ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga. El tercer, hermano, juzga sin misericordia. Juzga sin misericordia. Y a veces, hermano, estas actitudes no son correctas delante del Señor. Porque cuando nosotros juzgamos a alguien más, tenemos que tener piedad, tenemos que tener misericordia. Porque hay veces que cuando nosotros cometemos errores, que nosotros sí queremos que los demás nos tengan piedad, que no sean tan duros en su juicio hacia nosotros. Pero ¿qué tal cuando nosotros estamos del otro lado? ¿Cómo somos a la hora de juzgar, de condenar al otro? Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando yo estaba en cierta congregación, cuando un hermano se iba de la congregación, yo era de los primeros que agarraba la piedra y sobre de él, hermano. Decía, no, es que este ya se rebeló en contra de la autoridad, ya lo agarró un espíritu de error y pobrecillo, le va a ir mal. Hermano, y empieza uno a juzgar severamente, hermano. Pero cuando yo me salí de esa misma congregación, hermano, yo quería que los hermanos tuvieran piedad de mí. Y decía, hermano, no sea tan duro, júzgueme más leve, no sea tan severo, no conoce mi caso, como que si yo hubiera mostrado piedad hacia los demás. Pero son cosas, hermano, que acontecen para que uno vaya aprendiendo. Por eso ahora ya cuando juzgamos, hermano, juzguemos con un juicio justo, como dice la Escritura. Por ejemplo, dice mi esposa que le pasé este mensaje: cuando juzgue le eche sal para que cuando ustedes tengan que tragar sus palabras. ¿Ya? Porque sí, hermano, la Biblia dice que todo lo que siembras cosechas. Entonces, si tú siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Cuando tú busques, hermano, no estoy diciendo que seas tolerante. No, una cosa es tolerante y otra cosa es ser misericordioso. Sí, porque entonces aquí Simón, hermano, está juzgando sin misericordia a esta mujer que ya había recibido el perdón de Dios. Entonces, invita a Jesús, pero no lo honra. Observa el pecado ajeno e ignora el propio y juzga sin misericordia. Vamos con el inciso C. Características de la religiosidad vacía. Y estas características tienen 3 puntos también. Conocimiento sin transformación. Simón, hermano, era un hombre que conocía la ley. Él sabía, él tenía conocimiento de la ley, pero lo que no tenía era un corazón transformado. Entonces, hermano, cuando una persona está en esta categoría, cae al punto anterior que estábamos viendo. Juzga severamente a los demás. Porque él seguía por su religiosidad. Él seguía por su religiosidad, según su conocimiento que él tiene. El segundo dice, moral sin humildad. Tiene una moral correcta, aparente ante los demás, pero no es humilde. ¿Por qué? Porque su estatus religioso lo hace ver por encima de los demás. Cree que por su estatus religioso él está por encima de los demás, y eso lo hace ver a esta mujer que ha llegado a los pies de Jesús, la hace verla como que pobre Jesús, no sabe qué clase de mujer es la que está a sus pies besándolo. Y volvemos a lo mismo. Juzga sin misericordia. Juzga sin misericordia. ¿Cuál es el tercer punto de este inciso? Critica sin compasión. Duro, hermano. Dura su crítica. ¿Sabe que apenas acaba de pasar una fiesta el 24 de diciembre?
Y pues hay muchos hermanos que celebran la Navidad. Hay muchos hermanos que celebran la Navidad. Y hay unos que no celebran la Navidad. Pero que nos mantenemos al margen, hermano. Yo, si no la celebras, está bien, dale, no la celebras. Pero si la celebras, dale, no hay problema. Es tu cuento, es tu rollo. Pero hay unos que, como ellos no la celebran, hermano, se creen en un estatus espiritual por encima, porque ellos no celebran la Navidad. Ustedes paganos están celebrando una fiesta pagana. Se lo van a ir al infierno. ¿Cómo? Critican sin compasión. Y como hay personas que critican sin compasión, pues yo esta semana me atreví a poner un comentario sin compasión, pero después me bajaron los humos y lo tuve que quitar. Solo hice algunas preguntas, hermano. Yo hice unas preguntas sin compasión. Pero después me dijeron, no, ¿qué te pasa? No quiero decir de qué fue, pero me imagino que por lo que como estoy diciendo, sabrán de quién vino esa reprensión en mi vida. Entonces, hermano, porque criticamos sin compasión, ¿no? Como que no tenemos compasión de las demás personas. ¿Y sabe qué es lo peor del caso, hermano? Que criticamos a veces sin conocimiento de causa. Solo repetimos lo que oímos de los demás. Alguien dijo por ahí, la Navidad es pagana. Ay, de veras es pagana. Y todos empezaron a repetir, es pagana. Y anda un grupo que se cree que la Navidad es pagana. Hay otro grupo que cree que no, que celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces criticamos sin compasión al hermano, sabiendo que es nuestro hermano. Amén. Aunque hay unos lobos rapaces por ahí que a esos no les tengas compasión. Entonces, ¿qué dice Romanos 2.1? Veamos qué dice Romanos 2.1. Se me hace que no voy a acabar en la predica el día de hoy. Ya llevo 30 minutos y apenas voy en el punto A. Y son en el punto 1 y son 4 puntos. Mire, dice Romanos, hablando de estas personas. Romanos 2.1 dice, por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, retomo, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Pero creemos que lo que yo hago no es tan malo como lo que hace el otro. Y entonces, volviendo al comentario que yo había puesto en esa publicación. Entonces yo puse en el comentario que era hipocresía evadir mis actitudes, pero sí me daba la autoridad como para yo juzgar al otro cuando no estoy viendo mis propias actitudes que yo estoy viendo. Pero como pienso, como yo creo que lo que yo hago no es tan malo como lo que está haciendo el otro, entonces nos atrevemos a juzgarlo sin compasión. ¿Por qué? Porque hay conceptos que yo creo que son pecados. Conceptos que yo creo que son pecados. No que sean pecados, que yo creo que son pecados. Pero para esto, hermanos, se nos dejó la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y podemos tener conceptos distintos. Podemos tener conceptos distintos, decir, no, yo creo que pecado es esto, no es pecado. Y el otro dice, no, yo creo que sí es pecado. Y el otro dice, no, como que duda un poquito. Y siempre va a estar eso. Pero hermano, para eso se nos dejó la Escritura. Entonces, ¿quién define qué es pecado? ¿O qué es lo que es desagradable delante de Dios? ¿Quién lo define? La Escritura, ¿verdad que sí? Amén.
Es la escritura la que nos va a definir qué es correcto y qué es incorrecto. Pero a veces juzgamos desde nuestros propios conceptos. Ahí es donde nosotros vamos a ir. ¿Qué opina la Biblia acerca de este tema? Pero como somos tan religiosos, opinamos de acuerdo a nuestra religiosidad. Entonces, el inciso es: ¿cuál es el principio doctrinal de este punto? ¿Cuál es el principio doctrinal de este punto? El principio es: la religión sin gracia endurece el corazón, oscurece el entendimiento espiritual. ¿Escuchó? La religión sin gracia endurece el corazón, oscurece el entendimiento espiritual. No nos permite vernos a nosotros mismos. Podemos ver a los demás, pero no nos estamos viendo a nosotros mismos. Por eso Romanos, como leíamos Romanos, dice: tú que juzgas y practicas lo mismo. Mire, dice Isaías, en este mismo punto, Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se ha acercado a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero vea lo que dice: pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto es lo que hacen los religiosos. Esto es lo que hace la religión. Dice amar a Dios, pero su corazón está lejos. Entonces este Simón, hermano, juzga severamente a la mujer que no es como él, que no practica lo que él practica. Mas sin embargo, él, sin darse cuenta que esta mujer ya había recibido la gracia del Señor. Y ante esta actitud, hermano, Cristo introduce una verdad que revela el corazón del Evangelio. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El perdón es la fuente del amor verdadero. El perdón es la fuente del amor verdadero. Y dice Lucas 7:40 al 43. Jesús le dijo: tengo algo que decirte. Dijo Simón: di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Pregunta: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Verso 43. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Mire, aquí el Señor Jesús alaba a Simón, porque tuvo un juicio correcto, un justo juicio, no el que había tenido anteriormente. Pero cuando el Señor Jesús le muestra una parábola, Simón, al escuchar la parábola, Simón juzga correctamente, da un juicio justo. ¿Quién amaba más? ¿Y por qué es que amaba más? Él tenía ese conocimiento. Pero una cosa es la teoría que usted y yo tengamos, y otra cosa es la práctica. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. La Biblia dice, no robarás. Pero ¿qué hacemos nosotros? No mentirás. ¿Qué hacemos nosotros? No cometerás adulterio. ¿Qué hacemos nosotros? No darás falso testimonio. ¿Qué hacemos nosotros? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hacemos nosotros?
Tenemos conocimiento de las cosas, al igual que Simón. Tenemos ese conocimiento. Cuando vamos a la Escritura tenemos este justo juicio, pero a la hora de aplicarlo, aplicamos nuestros conceptos, nuestras ideas. Ya no aplicamos la palabra. Dejamos de aplicar la palabra y ponemos nuestros conceptos, nuestras ideas por encima de la palabra. Y eso es lo que está haciendo Simón. Cuando el Señor le pregunta, dice, Simón da una respuesta correcta, tiene la evaluación de la Escritura correcta. El problema es cuando la aplicamos, cuando la llevamos a la práctica. Entonces aquí el Señor Jesús le pone una parábola de dos deudores. Uno debe 500 denarios y el otro debe 50. Era una cifra descomunal. 450 denarios era la diferencia. O el 10% se podría decir de lo que uno debía al otro deudor. Pero el Señor lo que quiere, a donde el Señor quiere llevar a Simón, es colocarlo en una posición para que Simón se autoexamine. Se autoexamine en qué posición es en la que él está. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que el Señor a nosotros no nos ha perdonado nada. Pensamos que Dios a nosotros, que fue poquito, así como que, no fue gran cosa lo que yo había hecho antes de venir a Cristo. Yo pues no era tan malo, como dicen por ahí, era como la popó de perico, que ni huele ni apesta, pero era poquito lo que yo había hecho. Y creemos que que el Señor Jesús no hizo gran cosa por nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo poquito o lo mucho, de la única manera que tiene redención es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tanto, si los 50 denarios no hubieran sido perdonados sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los 500 denarios no hubieran sido perdonados sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces murió por el de 50 al igual que por el de 500. No hubo diferencia en el pago. El pago fue el mismo. El pago fue el mismo. No hubo diferencia en el pago, hermano. No. Entonces vamos aquí a nuestro punto. La parábola de los dos deudores. Igual tiene 3 puntos aquí. Ambos deben. Las dos personas son deudoras. Tanto la mujer como el samaritano. No el samaritano, el fariseo. Bájalo, apágalo. Ambos son pecadores. El último. Pero no. Ambos han estado muertos en sus delitos y sus pecados. No. Y hermano, y ninguno de los dos, ¿sabe qué? Puede pagar la deuda. Ninguno de los dos puede pagar la deuda. Había que haber una persona que pagara la deuda de ambos. Solo que la mujer, hermano, se había dado cuenta que ella no podía pagar. Simón pensó que él había pagado su cuenta con sus obras, con sus actos, con sus acciones, llevando sus sacrificios al templo, mire, hermano, tan ciego era el pueblo de Israel, hermano, en tal ceguera había caído. ¿Sabe dónde tenía que ser rociada la sangre para que Israel fuera perdonado? Cada año, ve que cada año hacían su sacrificio, ¿verdad que sí? ¿Sabe dónde tenía que ser rociada la sangre del sacrificio? Que cuando el sacerdote hacía su sacrificio y entraba al lugar santísimo, lo rociaba en el arca del pacto. ¿Sabe qué? Cuando Judá fue llevada cautiva, el arca del pacto desapareció. ¿No supieron dónde quedó?
Entonces, desde ese tiempo, Israel ya no tenía sacrificios válidos, se podría decir, delante del Señor. Porque se tenía que sacrificar, la sangre tenía que ser derramada en la tapa del propiciatorio. Más sin embargo, estos cambiaron todo esto y empezaron a practicar una religiosidad. Y ellos creían que era a través de sus obras que ahora ellos recibían el perdón. Mas sin embargo, la mujer no entendió así. Ella entendió que había recibido de pura gracia. El perdón que ella había recibido, lo había recibido de pura gracia, de misericordia del Señor. Que la misericordia del Señor había visitado su vida. Eso fue lo que ella entendió, hermano. A diferencia de Simón. Y ahorita vamos a ver la actitud de los dos. Amén. Vamos por el punto. Ambos son... No, aquí me equivoqué, ¿verdad? Ambos son perdonados, pero no. No, Ambos no son perdonados. Uno es perdonado los otros dos también. y el otro no. Entonces vamos por el inciso C, B. La doctrina central de este punto. ¿Cuál es? La deuda del pecado es real. No hay duda que de esta deuda. Es real, hermano. El 2, la incapacidad humana es total. Entonces, tu deuda es real. La capacidad humana para pagarla, hermano. Incapacidad es total. Total, cuando digo total, es absolutamente no puedes hacer nada para pagar tu deuda. Nada. Nada. Hay personas que te van a decir que si tú haces esto, que si tú vas allá, tú vas a... No. La salvación, hermano, es de Dios. La salvación pertenece al Señor. No, tú no haces nada, yo no hago nada, hermano. Simplemente, hermano, estoy muerto en mis delitos y pecados. Ahí llega el Señor y a través de su Espíritu Santo me dio vida juntamente con Cristo. La incapacidad humana es total. Nada, ninguna pizca de capacidad tenemos para pagar nuestra deuda. Por ahí una señora dijo que que el Señor ponía el 70% y que el otro 30% tú lo ponías cuando pagabas tus diezmos, agregándole obras a la gracia, hermano. Agregándole obras al perdón de Dios. Que tú cuando tú pagabas tus diezmos, cuando te ponías el velo para orar, cuando te sujetabas a tu cobertura, o sea, el otro 30% a través de tu obediencia, a través de tus obras, tú completabas y llegabas a 100. No, hermanos, el Señor pagó el 100% de nuestra deuda. Tú y yo no pusimos nada, cero. Si hubiera otro número más abajo del cero, eso nos correspondería. No tenemos de qué gloriarnos, tú y yo. Nada, hermano. Simón estaba así, hermano. Él decía, yo soy Simón. A mí me conocen todos, saben quién soy, saben la capacidad que tengo en esta comunidad. Más sin embargo, la mujer llegó y se tiró a los pies de Jesús porque sabía que ella no había hecho nada. Absolutamente nada. Efesios. La incapacidad humana es total. Vamos por el 3. El perdón es un acto soberano de gracia. El acto es un acto soberano de gracia. Volvemos a lo mismo. Cuando decimos gracia, es gratis. Absolutamente gratis. Aunque quieras pagar, no puedes, no tienes cómo pagarlo. No tenemos con qué pagarlo.
Por ahí cantamos otro canto. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Y sigue el cantante, si mi vida un lamento era. Hoy es una nueva canción. ¿Por qué? Porque recibimos la gracia del Señor en nuestras vidas. Cuando éramos incapaces, volvemos a citar Efesios 2:9. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Amén. El perdón es un acto soberano de Dios. Dice Efesios 2:5. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, escuche, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esto, hermano, es la salvación. Esto es la gracia de Dios. Esto había recibido la mujer que estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ella es lo que había recibido. Ella lo entendió de esta manera. Y Pablo después, hermano, lo pone por escrito. ¿Cómo lo dijo? Dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. Esto, hermano, es lo que tú y yo hemos recibido. No de nosotros. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don De Dios. de Dios. ¿Qué dice Tito 3:5? Miren lo que dice. Oh, no lo puse. Sí, aquí lo tengo, perdón. 3, 4 y 5 dice: pero cuando, escuchen, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Esta es la obra de Dios en el corazón del ser humano, del pecador, de aquel que Dios salva, de aquel que Dios alcanza, de aquel que Dios lo alcanza para restaurarlo. Amén. ¿Cuál es el inciso C? El principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico aquí, hermano? El amor no compra el perdón. El perdón produce amor. Yo vuelvo a leer, hermano. El amor no compra el perdón. El perdón produce amor en la vida del cristiano. Todo aquel que ha sido perdonado, hermano, tiene la capacidad para amar a Dios, para amar a Cristo, para amar a nuestro Señor. Y todo aquel que no ama al Señor, hermano, es porque aún está en sus delitos y pecados. Por eso es que Simón, hermano, no pudo amar a nuestro Señor Jesucristo porque no había recibido el perdón. Mas, sin embargo, esta mujer, a los pies de Jesús, había recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo amaba de esa manera. Como dice primera de Juan 4, no recuerdo. Le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Mira, hermano, Él nos amó cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Dice Romanos: cuando aún tú y yo estábamos pecando, Él dio a su Hijo por nosotros. Y por eso es que le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces podría decir que una característica de un cristiano que ama a Jesús, o la característica de una persona que ha sido salvada, que ha sido restaurada, que ha sido liberada, que ha recibido la gracia de Jesús, de nuestro Señor, ama a Dios. Amén. Vamos por el tercer punto.
Jesús ahora aplica esta verdad al contraste visible entre el fariseo y la mujer. Tercer punto. La gracia se manifiesta en una vida de adoración. Lucas 7:43. No sé si alguien me puede regalar un vaso de agua porque ya se me está secando la garganta. Pero que sea el tiempo, por favor. Supongo que aquel a quien... Perdón, aquí. Retomo, es que me agarra fuera de contexto. Aquí es la respuesta de Simón, ¿verdad? Supongo que aquel a quien perdonó más, respondió Simón. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Verso 44. Volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos y no me diste el beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Verso 46. Me ungió mi cabeza con aceite. Perdón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Entonces, aquí está el contraste entre Simón y la mujer. Y entonces, hermano, había una costumbre, lo que se acostumbraba en Israel, se acostumbraba algo en Israel, hermano. Cuando alguien invitaba a alguien a su casa, había una costumbre. Primero dice, el saludo con un beso. Se decía la palabra, se lo saludaba y le decía shalom. No sé si usted ha oído por esa palabra. Bueno, eso se decía, ¿verdad? Porque era, en esos tiempos ese lenguaje, shalom quiere decir paz. Paz, ¿verdad? Entonces cuando alguien usted le diga shalom, usted dígale amén. O sea, te está diciendo paz, recibe la paz. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Saludo con un beso. ¿Y qué implicaba? ¿Qué significaba esto? Era una señal de honor. Escuche, era una señal de honor, aceptación y respeto. Algo que Simón no mostró con el Señor. Se daba generalmente en la mejilla o en la barba. Especialmente importante si el invitado, escuche, si el invitado era un maestro, rabino o persona distinguida. O sea que para Simón Jesús era uno más del vulgo, era uno más de la comunidad. ¿Por qué? Vemos que la primera era una señal de honor, aceptación y respeto. El segundo era que era un maestro, rabino o persona distinguida. No dar el beso era una señal de frialdad y desprecio. Cuando alguien, es como, hermano, es como que si alguien llega a su casa y usted le toca, le abre y que ni siquiera, pásale, ¿cómo es? No, que no te abre la puerta y se vaya y se vaya a hacer sus cosas, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? A menos que seas el esposo, ¿verdad? Si es el esposo, ya se sabe que es algo normal. Cuando no lo regañan cuando entra, quítate los zapatos. No, sin embargo, fue la actitud que tuvo este hombre estando frente al maestro. No le honró, no lo aceptó, ni le respetó. Para él no era un maestro o un rabino, para él no era una persona distinguida, era una persona común del vulgo. No dar el beso era una señal de frialdad y desprecio. Segundo, lavado de los pies. Las personas caminaban con sandalias por caminos polvorientos. Al llegar a una casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies. Y a veces lo hacía un siervo si no había el anfitrión mismo lo ofrecía.
Entonces, ¿qué significaba esto? Era una señal básica de hospitalidad y dignidad. Cuando alguien le lavaba los pies a otra persona, era que le estaba dando la bienvenida. Eres bienvenido a mi casa. Eres bienvenido a mi casa. Señal de una persona digna de tenerte en mi casa. O sea, eres bienvenido, en otras palabras. ¿Y cuál era el tercero? La unción con aceite. Se ungía la cabeza con aceite perfumado. Simbolizaba, escuchen, gozo, honra, bienvenida especial. Era común cuando el invitado era respetado y distinguido. Aquí va lo contrario. ¿Qué sucedía cuando no se ungía a alguien? No ungir era tratar al invitado como alguien común, sin importancia. Esto era lo que representaban estos tres actos que la mujer hizo con el Señor Jesús. Mas, sin embargo, Simón no hizo ninguno de estos tres. Entonces, hermano, Simón presenta una frialdad. La mujer, devoción. Simón presenta orgullo. La mujer presenta humildad. Simón presenta omisión. La mujer, entrega. Esto es, hermano, lo que se está dando en este cuadro que estamos viendo aquí. Simón, hermano, no presentó besos, no ungió la cabeza, no lavó los pies. Aquí tenemos aquí el inciso E, contraste entre Simón y la mujer. Mientras Simón se presentó fríamente, hermano, al no recibirlo con un beso, la mujer presentó devoción a los pies de nuestro Señor, besándole sus pies, lavándolos, enjuagándolos, secándolos con sus cabellos. Mientras el hombre se mostró orgulloso, aún dudando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque sus mismas palabras lo delata cuando Él dice, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que está ahí. Entonces, mientras Él se muestra orgulloso e indiferente ante el Señor Jesús, ¿sabe qué? La mujer se muestra humilde, se humilla a los pies de nuestro Señor. Mientras Simón omite, ¿sabe qué? La mujer se entrega. Y vamos por el inciso B. Evidencia del corazón transformado. Veíamos hace rato la evidencia de un corazón religioso. Ahora vamos a ver la evidencia de un corazón transformado. ¿Cómo es un corazón transformado? Hay lágrimas, humildad, adoración sincera. No presenta falsedad. No se presenta hipócritamente. Eso es lo que la evidencia de un corazón transformado. Y cuando decimos adoración, hermano, no vaya a creer usted que cuando nosotros decimos adoración simplemente lo estamos encerrando a cuando canta, ¿verdad? Porque tenemos ese entendimiento que adoración es cuando la gente canta. Dicen, vamos a adorar al Señor, ¿qué? Y por ahí alguien se saca su guitarra así medio entonadón y otro desentonadón y empiezan a dar, ¿verdad? Y creemos que eso es parte de la adoración. Esa no es toda la adoración. La adoración representa nuestra actitud, nuestros actos, y no solo con Dios, con los demás. Porque esa fue la actitud que tuvo el fariseo frente al Señor Jesús y frente a la mujer pecadora. Bueno, la ex mujer pecadora. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo va nuestra adoración delante del Señor? Dice Salmos 51, 17. ¿Qué dice Salmos 51, 17? Mire, dice:
Vamos a leer desde el 15. Escuche. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificios de holocaustos. Retomo. Porque tú no te deleitas en sacrificio de holocausto. Yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Verso 17. Los sacrificios de Dios son, escuchen, son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecies. No sé si lo escribí todo bien del 18. No solo hasta el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecias. Los sacrificios de Dios. Le decía hace rato, el fariseo, hermano, era experto en los sacrificios. Él sabía lo que la ley demandaba. Él sabía todo lo que la ley demandaba acerca de él, pero tenía el desconocimiento de lo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ofrecía. Y entonces, hermano, dice el salmista, tú no te agradas de esos sacrificios. Entonces, ¿de qué es de lo que Dios se agrada, hermano? ¿Qué es lo que Dios busca en el corazón del ser humano? Como dice el Proverbios, ¿qué pide de ti, oh hijo mío, el Señor? ¿Qué pide de ti el Señor? Dice el Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero aquí dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Entonces, hermano, lo que Dios demanda de nosotros simplemente es un corazón contrito y humillado, que reconoce la gracia del Señor, que reconoce lo que ha recibido de parte de nuestro Señor. Y aquí también tiene un principio espiritual. ¿Cuál es ese principio espiritual? La gracia que salva es la gracia que transforma. Y creo que lo dejamos hasta ahí, hermano. Porque de ahí me queda otro punto, más aparte tan largo. Entonces lo dejamos hasta ahí, hermano. Y vamos a continuar la siguiente semana con esta misma exponencia. Y no vamos a quedar ahí. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Volvemos a leer el Salmo. Abre mis ojos, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Verso 16. Porque tú no te deleitas en sacrificios, de lo contrario, yo los ofrecería. No te agrada el holocausto. Mire, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Más sin embargo, hermano, yo he escuchado a muchísimos pastores o muchísimos predicadores decir acerca del sacrificio humano, para que tú puedas agradar a Dios, para que tú agrades a Dios. Sacrifícate. No, tú no te sacrifiques. Ya el Señor Jesús ya se sacrificó. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a dejar ahí, hermano. Y vamos a darle gracias al Señor. Y pidámosle, hermano, que quite ese corazón religioso de nuestras vidas. Que quite toda religiosidad de cada uno de nosotros. Porque realmente lo que extravía el corazón del hombre, lo que